biomoléculas orgánicas y que prácticamente pues dijimos que teníamos 4 biomoléculas orgánicas, ¿no? Carbohidratos, lípidos y proteínas y ácidos nucleicos. Son estas 4 biomoléculas orgánicas. O también las podemos llamar de manera genérica macromoléculas. Entonces son nuestras 4 macromoléculas. Ahora, estas 4 macromoléculas o biomoléculas orgánicas, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, como todo en la materia viva, está hecho de los mismos elementos que forman átomos. Y recuerden que si más del 95% de la materia está hecha de materia viva, está hecha de carbono, hidrógeno, oxígeno, de la materia viva de los humanos, pues ¿de qué creen que están hechas las proteínas? De lo mismo, carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿vale? O sea, carbono, hidrógeno, oxígeno. Si ustedes me dicen, oiga doctor, ¿y de qué están hechos los ácidos nucleicos? Carbono, hidrógeno, oxígeno. Oiga, ¿y de qué están hechos los lípidos? Carbono, hidrógeno, oxígeno. Oiga, ¿y de qué están hechos los carbohidratos? Carbono, hidrógeno, oxígeno. O sea, si se dan cuenta, las 4 macromoléculas están hechas de lo mismo, carbono, hidrógeno, oxígeno, las 4. Pero recuerden que aunque estén hechos de lo mismo, las 4 están hechas de carbono, hidrógeno, oxígeno, no hay nada más que carbono, hidrógeno, oxígeno y algunos otros elementos, ¿no? Pero la mayor parte de toda la estructura de los lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y las proteínas, la mayor parte de la estructura son puro carbono, hidrógeno, oxígeno. Pero si ustedes recuerdan, las funciones de las proteínas son muy distintas a lo de los carbohidratos y muy distinta a lo de los lípidos y muy distinta a lo de los ácidos nucleicos. O sea, aunque están hechos de lo mismo, tienen tienen funciones abismalmente distintas. Y esto se debe a la estructura que se forma. Recuerden que yo puedo agarrar el carbono, el hidrógeno y el oxígeno y hacer diferentes estructuras. Y al hacer diferentes estructuras, aunque estén hechos de lo mismo, van a tener funciones distintas, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablo de los ácidos nucleicos, la base elemental de los ácidos nucleicos, por ejemplo, la base elemental de los ácidos nucleicos es una estructura que se llama bases nitrogenadas. Yo agarro las bases nitrogenadas, las combino con otros elementos como un azúcar, como un fosfato y formo un nucleótido y a partir de este nucleótido formo ácidos nucleicos. Pero la base elemental para formarlos son bases nitrogenadas. Pero si ustedes me dicen, oye doctor, ¿y de qué están hechas las bases nitrogenadas? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno también. Pero vuelvo al punto, o sea, la base es carbono, hidrógeno, oxígeno. Puede haber otros elementos, sí, como el nitrógeno en las bases nitrogenadas, por eso se llaman bases nitrogenadas. Pero si yo hablo ahora, por ejemplo, de las proteínas, la estructura básica de las proteínas es un aminoácido. Pero usted me dice, oye doctor, ¿y el aminoácido de qué está hecho? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Y nitrógeno también. Pero la estructura que se le hace no es la misma estructura que para formar una base nitrogenada. Oye, doctor, ¿de qué está hecha la base nitrogenada? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Oye, doctor, ¿y de qué están hechos los aminoácidos? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Están hechos de lo mismo? Sí, de lo mismo. ¿Y sirven para lo mismo? No, no sirven para lo mismo. ¿Pero por qué no sirven para lo mismo? Porque no tienen la misma estructura.
O sea, una cosa es decir la estructura de un aminoácido y otra cosa es decir la estructura de un nucleótido, de una base nitrogenada. Entonces, aunque estén hechos de lo mismo, la estructura que se forma no es la misma. Entonces, al no ser la misma estructura que se forme con los mismos elementos, pues las funciones no son las mismas. Así de simple. Entonces, podemos empezar hablando y diciendo, pues, ¿de qué están hechas las proteínas? ¿De qué están hechas las proteínas? De los elementos de carbono, hidrógeno, oxígeno. Y pueden también tener nitrógeno. De hecho, el nitrógeno, vuelvo aquí al punto, no es un elemento exclusivo de las proteínas, ¿vale? No es un elemento exclusivo de las proteínas. Yo les acabo de decir, por ejemplo, ahorita en los ácidos nucleicos, que también hay nitrógeno, ¿verdad? Pues les dije, la base nitrogenada, porque creen que es la base nitrogenada, porque tiene nitrógeno. Entonces, pero en las proteínas, niños, también hay mucho nitrógeno. Y de hecho, las proteínas van a formarse, van a constituir, perdón, nuestra fuente principal de nitrógeno. ¿Por qué? Porque yo consumo muchas proteínas al día. Entonces, del consumo de todas estas proteínas que yo tengo al día, que son muchas, esas proteínas van a ser mi principal aporte ¿de qué? De nitrógeno. Y recuerden que el nitrógeno se ocupa para formar a la materia viva. Y aunque en el aire hay mucho nitrógeno, recuerden que este nitrógeno que está en el aire, que de hecho yo lo estoy respirando ahorita, el nitrógeno, porque hay demasiado nitrógeno en el ambiente. De hecho, lo que más hay aquí en el aire atmosférico, que es nitrógeno, no es oxígeno, es nitrógeno. La presión barométrica normal aproximadamente es de 760 milímetros de mercurio. Y de esa presión barométrica normal de 760 milímetros de mercurio, esa presión, nada más el nitrógeno aporta 588 de la presión barométrica. O sea, ¿qué estoy diciendo? Lo más que hay aquí en este aire es nitrógeno. Entonces, literalmente, yo estoy respirando nitrógeno, estoy metiendo nitrógeno a mi cuerpo. Sin embargo, este nitrógeno que está aquí en el aire, que es el gas, es un nitrógeno inorgánico. Y nosotros no podemos fijar nitrógeno inorgánico. ¿Ocupamos nitrógeno para formar biomoléculas orgánicas? Sí, sí lo ocupamos. Entonces puedo agarrar este nitrógeno que está aquí en el aire para formar las cosas que necesita el nitrógeno en mi cuerpo. La respuesta es no, no podemos. Nosotros no podemos hacer fijación del nitrógeno inorgánico. O sea, yo no puedo respirar este nitrógeno y decir, la respiración es mi fuente principal de nitrógeno, porque no es verdad. La cantidad de nitrógeno que yo respiro es la cantidad de nitrógeno que yo exhalo, porque yo no lo fijo, nomás entra y sale porque no tengo sistemas enzimáticos para agarrar a este nitrógeno inorgánico y fijarlo a elementos o estructuras mías. No puedo. Entonces, este nitrógeno inorgánico yo no lo puedo fijar, de tal manera que yo lo respiro y lo exhalo exactamente igual. Muy diferente las plantitas, por ejemplo. Las plantitas, ellas sí pueden fijar este nitrógeno atmosférico. Las plantas sí pueden agarrar el nitrógeno, fijarlo y utilizarlo para formar las estructuras que necesita la planta. Ella sí lo puede hacer, yo no lo puedo hacer. Entonces, las plantas, su fuente de nitrógeno es literalmente de lo que ellos están fijando de todo el aire. Yo no. Yo no puedo fijar el nitrógeno inorgánico. El único nitrógeno que yo puedo utilizar es el nitrógeno orgánico. ¿Y a qué me refiero con un nitrógeno orgánico? O sea, no caigan en la tontería de que hay nitrógeno orgánico y orgánico. No son todas estupideces eso. ¿A qué me refiero nitrógeno orgánico? Al nitrógeno
que ya está fijado en una molécula orgánica, ¿vale? No es que haya nitrógeno orgánico inorgánico, es una estupidez. Sino, ¿a qué me refiero? Nitrógeno orgánico, al nitrógeno que ya está fijado en una molécula orgánica. Y las proteínas no son moléculas orgánicas. ¿Eh? Sí, ¿verdad? Por eso les dije, entonces, yo solamente puedo utilizar el nitrógeno que ya está en una molécula que orgánica. Entonces, dicho de otras maneras, yo necesito biomoléculas orgánicas que ya tienen nitrógeno y de ahí voy a agarrar ese que nitrógeno para incorporarlo a mis moléculas orgánicas. Entonces, por esta razón, las proteínas, al contener mucho nitrógeno y ser moléculas orgánicas, las proteínas van a ser mi fuente principal de nitrógeno orgánico. O sea, las proteínas van a ser mi fuente principal de nitrógeno. Y ustedes dirán, ¿y para qué se ocupa el nitrógeno? Bueno, se ocupa el nitrógeno para hacer proteínas, ¿no? Y ahora les acabo de decir, para hacer las bases nitrogenadas, ¿qué creen que se ocupen para hacer bases nitrogenadas? O nitrógeno, ¿no? Entonces, puedo agarrar el nitrógeno de las proteínas y formar yo que bases nitrogenadas, y una vez que yo forme bases nitrogenadas, puedo formar que nucleótidos, y una vez que yo formo nucleótidos, puedo formar ácidos nucleicos, ¿vale? Pero yo puedo agarrar al nitrógeno inorgánico para ponerlo en mis moléculas orgánicas. No, no podemos. No podemos fijar nitrógeno inorgánico. El único nitrógeno que nosotros podemos utilizar es el nitrógeno orgánico. O sea, aquel nitrógeno que ya fue fijado. Aquel nitrógeno que ya fue fijado. Y básicamente las plantas y las bacterias pueden fijar el nitrógeno. Y pero sí, ¿y pero qué come la vaquita? Pues acatito, ¿no? Que la planta ya fijó nitrógeno. Entonces, y yo me como a la vaca. Entonces, la vaca se come el nitrógeno de la planta, pero pues yo me como a la vaca. Entonces, la vaca agarra ese nitrógeno, fija sus proteínas y yo me como a la vaca y le quito su nitrógeno y hago lo que yo necesite con el nitrógeno, ¿no? Entonces, las plantas y las bacterias son prácticamente los únicos que pueden fijar nitrógeno inorgánico, o sea, el nitrógeno atmosférico. Entonces, ellos lo agarran, forman sus estructuras, forman sus proteínas, forman lo que necesiten formar, pero pues yo también como plantas. Y al comerme la proteína vegetal, de ahí obtengo yo que mi nitrógeno, ¿vale? Entonces, las proteínas están hechas de elementos como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno. Y el nitrógeno, aunque no es un elemento exclusivo de las proteínas, porque no lo es, sin embargo, sí es un elemento muy característico en las proteínas, ¿vale? El nitrógeno. Es un elemento muy característico en las proteínas, pero no quiero que caigan en la confusión de decir las proteínas son las únicas que tienen nitrógeno. No, no es una estupidez. Pero sí estoy diciendo que en las proteínas un elemento que abunda y que es muy característico que esté presente en las proteínas es el nitrógeno. Y de hecho, les vuelvo a insistir, las proteínas se van a constituir nuestra fuente principal de nitrógeno orgánico. Y es el único nitrógeno que podemos utilizar. Pero además también en algunas proteínas hay azufres también. Entonces, las proteínas, además de tener carbono, hidrógeno, oxígeno como elementos bases para construir a las proteínas, también podemos encontrar otros elementos muy característicos que estén presentes en las proteínas, como lo es el nitrógeno y el azufre, ¿vale? Sobre todo el azufre, porque recuerden que hay una clasificación de los aminoácidos
que es de acuerdo a los grupos funcionales. Y hay unos aminoácidos que se llaman aminoácidos azufrados. ¿Por qué creen que se van a llamar aminoácidos azufrados? Porque tienen azufre. Porque contienen azufre. Entonces, por eso se llaman aminoácidos azufrados. Entonces, y los aminoácidos forman parte de las proteínas. Entonces, yo puedo decir que las proteínas también tienen azufre. Claro que también tienen azufre. Entonces, tenemos que básicamente las proteínas están hechas de 5 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Básicamente, las proteínas están hechas de eso: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Y las proteínas se vuelven nuestra fuente principal de nitrógeno para hacer nuestras cosas que necesiten nitrógeno, como bases nitrogenadas. Y no nada más eso, sino en la realidad hay muchos elementos o muchas estructuras que se necesitan en nuestro cuerpo producir y que se necesita nitrógeno para hacerse. Entre ellas, solamente por mencionar, bases nitrogenadas. Pero en realidad hay una gran cantidad de elementos, moléculas que necesitamos formar y que necesitan nitrógeno. Y entonces necesitamos una fuente de nitrógeno. Y esa fuente de nitrógeno principal en nosotros, en nuestro organismo, son las proteínas. Bueno, una vez que ya dije que los elementos que forman a las proteínas es el carbono, el hidrógeno, oxígeno, azufre y nitrógeno, vamos avanzando. Las proteínas están hechas de unas moléculas más pequeñas. Ya no hablamos del nivel atómico, sino hablamos ya el nivel molecular, o sea, de qué están hechas. Las proteínas están hechas de unas estructuras más pequeñas que se considera el nivel estructural más básico de las proteínas, que son aminoácidos, ¿vale? Que son los aminoácidos. Entonces la pregunta concreta es, ¿de qué están hechas las proteínas? De aminoácidos. De hecho, de eso están hechas las proteínas, de aminoácidos. Y sí, claro, pudiésemos preguntar, ¿y de qué están hechos los aminoácidos? De carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fosfato. Vale, o sea, de eso están hechos. Yo tengo carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, los combino y formo una estructura llamada ¿qué? Aminoácidos. Y los aminoácidos los uno entre sí y formo una estructura que se llama ¿qué? Proteínas, ¿vale? Entonces, ¿de qué están hechas las proteínas? Las proteínas están hechas de aminoácidos. Aminoácidos. Ahora, vamos a ver que existen en la naturaleza más de 300 tipos de aminoácidos. Existen más de 300 tipos de aminoácidos. Sin embargo, aunque existe una gran cantidad de aminoácidos, más de 300 aminoácidos, no todos los aminoácidos sirven para formar a las proteínas. Aunque hay un gran número de aminoácidos, hay más de 300 tipos de aminoácidos, no todos los aminoácidos sirven para formar a las proteínas. Las proteínas están formadas de un número limitado de aminoácidos. ¿Alguien sabe cuántos tipos de aminoácidos forman a las proteínas? 20. 20 tipos de aminoácidos son los que forman, niños, a la totalidad de todas nuestras proteínas. Entonces, 20 tipos de aminoácidos son los únicos que se utilizan para formar a nuestras proteínas. Quiere decir entonces, ustedes me dicen, doctor, y el resto de los aminoácidos, más de 280 aminoácidos, no se usan para formar proteínas. No te estoy diciendo que no se usan para formar proteínas. Te estoy diciendo que solamente se utilizan 20 aminoácidos para formar proteínas. No se utiliza ninguno más.
¿Y los demás para qué sirven? Bueno, tienen funciones específicas como aminoácidos, no formando parte de una proteína porque no pueden, pero tienen funciones como aminoácidos. Por decir nada más un ejemplo, hay dos aminoácidos que participan en una vía metabólica de nosotros muy importante que se llama el ciclo de la urea. El ciclo de la urea tiene como función y como finalidad eliminar el amoníaco en forma de urea. El amoníaco es una molécula altamente tóxica y mortal para nosotros y que nosotros estamos produciendo normalmente amoníaco como parte de nuestro metabolismo. O sea, inherentemente a estar vivas nuestras células forman amoníaco. Pero este amoníaco que es tóxico y mortal para nosotros no nos mata por una pequeña razón. Producimos amoníaco, pero para eso también tenemos una vía metabólica que se llama ciclo de la urea, que agarramos a ese amoníaco que estamos produciendo y lo convertimos en urea, que ya no es tan tóxico, y la urea la eliminamos por la pipí. Y entonces por la pipí, en forma de urea, estamos eliminando ¿qué? Amoníaco. Entonces agarramos el amoníaco, lo convertimos en urea, lo eliminamos por la pipí y así por la pipí estamos eliminando urea, entonces estamos eliminando el amoníaco. Pero el amoníaco para ser convertido a urea debe entrar a este ciclo que se llama ¿qué? Ciclo de la urea, ¿verdad? Pero para que el ciclo de la urea funcione, necesita dos aminoácidos que no forman proteínas, porque no son aminoácidos que están en las proteínas, no se utiliza para formar a proteínas, que se llama ornitina y citrulina. Están bien bonitos los nombres. Ornitina y citrulina. La ornitina y la citrulina, la ornitina y la citrulina son dos aminoácidos que no forman proteínas, pero que estos aminoácidos ornitina y citrulina se necesitan para que se active un ciclo metabólico que se llama ¿qué? Ciclo de la urea. Y que este ciclo de la urea es elemental para eliminar ¿a quién? Al amoníaco. Ahora entonces yo te pregunto, ornitina y citrulina serán importantes para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Claro, oyes, pero no forman parte de las proteínas. ¿Y qué importa que no forman parte de las proteínas? O sea, los aminoácidos no solamente sirven para formar proteínas. De hecho, la mayoría... Un minuto.
Ok, perdón. Entonces, ¿qué mentira les estaba echando? No me crean nada, ¿eh? Yo no me creyera nada. ¿Pero qué mentira les echaba, digamos? Sobre los Aminoácidos que no forman eliminar proteínas. Ok. el amoníaco. Entonces, la mayoría de los aminoácidos no sirven para formar proteínas. Sin embargo, el hecho de que no sirvan para formar proteínas no significa que no tengan funciones ellos. O sea, ellos tienen funciones como aminoácidos, ¿vale? O sea, como aminoácidos, así de simple. Entonces, podemos decir a gran escala, que los aminoácidos van a tener dos tipos de funciones. En general, todos los aminoácidos, no los 20, todos los aminoácidos pueden tener funciones de dos tipos. Bueno, no todos, mejor dicho, ¿no? Podemos hablar, mejor dicho, nada más de los 20 que forman a las proteínas, nada más a los 20 que forman a las proteínas. A los 20 que forman las proteínas, esos pueden funcionar de dos maneras. Funciones proteicas y no proteicas. ¿A qué me voy a referir que estos aminoácidos, estos 20 aminoácidos que forman proteínas, a qué me refiero que tienen función proteica? Que su función va a ser formar parte de una ¿qué? Proteína. De una proteína. Pero ahora la pregunta que yo les hago es, ¿y estos 20 tipos de aminoácidos que forman a las proteínas únicamente forman parte de las proteínas para funcionar ellos como aminoácidos? La respuesta es no. Yo también tengo que los aminoácidos, estos 20 aminoácidos que forman proteína, estos 20 también tienen funciones como aminoácidos, o sea, sin tener que formar parte de una, ¿qué? De una proteína. Un ejemplo muy sencillo. El aminoácido glutamato. El glutamato es un aminoácido que puede formar parte de las proteínas, pero el glutamato, como glutamato solo, sin formar parte de nadie ni unirse a nadie, el glutamato solo es un neurotransmisor, es un activador de la corteza cerebral. Entonces dices tú, oye, doctor, ¿el glutamato forma parte de las proteínas? Sí, sí forma parte de las proteínas. Oye, doctor, ¿y el glutamato únicamente funciona formando parte de las proteínas? No, estás bien bruto. El glutamato también solo tiene funciones como glutamato. O sea, sus funciones no solamente es formar parte de una, ¿qué? De una proteína, sino también es funcionar como aminoácido, o sea, como lo que es él, ¿vale? Entonces, de los 20 aminoácidos que forman proteínas, de esos 20 que forman proteínas, ellos tienen dos tipos de funciones. Proteicas, que es formar a las proteínas, y no proteicas, funcionar como aminoácidos, como lo que ellos son, ¿vale? Como lo que ellos son. Claro, el resto de los aminoácidos, el resto de los 280, únicamente tienen funciones que No proteicas. obviamente. Entonces, la mayoría de los aminoácidos tienen funciones no proteicas, únicamente, porque de esos 200, de esos 300, 280 no forman parte de las proteínas. Pero nosotros nos vamos a centrar únicamente en los 20, porque nuestro tema son proteínas. Entonces, ¿a quiénes tenemos que ver? Pues a los aminoácidos que forman a quiénes, a las proteínas. ¿Y cuántos aminoácidos dije que forman a las proteínas? 20 tipos de aminoácidos. ¿Y alguien podrá decir, bueno, doctor, entonces solamente hay 20 aminoácidos que forman proteínas? Sí, nada más hay 20 tipos de aminoácidos que forman proteínas, nada más. Oye, doctor, pero en el cuerpo humano hay más de 50,000 tipos de proteínas. Hay más de 50,000 tipos de proteínas.
doctor, estos más de 50,000 tipos de proteínas están hechos de los mismos 20 aminoácidos. Sí, no hay más. Todas las proteínas que tú tienes no están hechas de otra cosa que no sean los 20 tipos de aminoácidos. No hay más. Oye, doctor, ¿y cómo es entonces que puedo formar más de 50,000 tipos de proteínas con solamente 20 tipos de aminoácidos? Es que las combinaciones son infinitas. Si tú tienes 20 tipos de aminoácidos, las combinaciones que puedes hacer son infinitas. ¿Por qué? Porque tú puedes agarrar a los 20 aminoácidos, juntarlos, poner más de uno, poner más del otro, quitarle del otro, ponerle más. Y entonces a las combinaciones que tú hagas de esos aminoácidos, pues son las cantidades de proteínas que vas a formar. Entonces, no hay un límite para decir cuántos aminoácidos deba de tener una proteína. Entonces, las proteínas desde que se crearon, desde el principio evolutivo, crearon la cantidad de aminoácidos que iban a tener. Entonces, no es lo mismo una proteína albúmina que una proteína, por ejemplo, ferritina. Por inventar, la albúmina tiene 200 aminoácidos y la ferritina tiene 300 aminoácidos. De entrada, si una tiene 200 y una tiene 300, de entrada son las mismas proteínas. Pues claro que no. Una tiene 200, la otra tiene 300. Ahora, la que tiene 200 puede formar una estructura diferente a la que tiene 300, sí. Entonces, al tener estructuras diferentes, van a tener funciones que distintas, pero alguien puede decir, oiga, doctor, pero la albúmina que tiene 200 aminoácidos y la ferritina que tiene 300 aminoácidos, la pregunta es, ¿contienen cada una de ellas a los 20 aminoácidos? Y la respuesta es, no lo sé. Como bien puede tener los 20 tipos de aminoácidos, como bien puede no tener los 20 tipos de aminoácidos. Puede ser que la ferritina, sus 300 aminoácidos sean solamente de 10 tipos de aminoácidos. Y que la albúmina, sus 200 aminoácidos sean con los 20 tipos de aminoácidos. O sea, las proteínas se están diferenciando en la cantidad de aminoácidos que tiene la proteína, pero no nada más en la cantidad de aminoácidos, sino también se está diferenciando en qué, en los tipos de aminoácidos que éstas pueden utilizar. Entonces, puede ser que yo ya tenga una proteína de 300 aminoácidos y una proteína de 200 aminoácidos. De entrada ahí la diferencia es evidente. La diferencia es evidente en decir, esa tiene 300 y esta tiene 200. O sea, no más porque esta tiene 300 y esta tiene 200 no son iguales, así de simple. No más por quién, por la cantidad de aminoácidos que forman a quién, a la proteína. Pero alguien puede decir, oiga doctor, y si yo tengo una proteína de 200 aminoácidos y una proteína de 200 aminoácidos, ¿son la misma? Y la respuesta es, no lo sé. ¿Por qué? Porque hay que ver qué tipos de aminoácidos contiene cada uno de ellos. Y entonces me dice, oye doctor, esta proteína de 200 utilizó 10 tipos de aminoácidos. Y esta proteína de 200 utilizó los 20 tipos de aminoácidos. ¿Quiere decir entonces que serán la misma proteína? No, ¿verdad? Oye, doctor, pero ¿tienen la misma cantidad de aminoácidos? Sí, sí tienen la misma cantidad, pero no tienen los mismos
tipos de aminoácidos. Esta está utilizando 10 tipos de aminoácidos nada más y esta está utilizando a los 20 tipos de aminoácidos. Entonces, al utilizar diferentes tipos de aminoácidos, eso hace que aunque tengan la misma cantidad de aminoácidos, no tienen los mismos tipos de aminoácidos que se están utilizando. Pero vamos más allá. Alguien me puede decir, bueno, doctor, esta proteína tiene 200 aminoácidos, esta tiene 200 aminoácidos y esta utilizó 10 aminoácidos y esta utilizó los mismos 10 aminoácidos. Y es más, y de cada uno de estos 10 aminoácidos utilizaron 20 de cada tipo de los 10 para formar los 200. Y acá también utilizó 20 de cada uno de los 10 para formar 200. Ahora me lo fregué, doctor. Esta tienen la misma cantidad de aminoácidos, 200 y 200. Tienen los mismos tipos de aminoácidos, 10 tipos de aminoácidos y 10 tipos de aminoácidos. Y no nada más eso. De los 10 tipos de aminoácidos, cada una está utilizando 20 aminoácidos igualitos. Y de acá también 20 aminoácidos igualitos. O sea, tienen la misma cantidad de aminoácidos, están utilizando los mismos tipos de aminoácidos y va más allá, doctor. Están utilizando las mismas cantidades de los mismos 20 aminoácidos. Me lo fregué. Son proteínas iguales. Y mi respuesta es, no lo son. O no lo sé, para empezar. ¿Por qué? Porque ahora viene la parte fundamental, que es el ver cómo acomodaron a los aminoácidos. De tal manera que puede ser diferente el cómo los hayan acomodado. Y si los acomodaron distintos, aunque tengan la misma cantidad, aunque tengan los mismos tipos de aminoácidos y las mismas cantidades de los mismos tipos de aminoácidos, lo que no tienen igual es que el orden de esos aminoácidos. Y al ser el orden distinto, entonces la proteína no puede ser la misma proteína. Quiere decir entonces que todas las proteínas de nuestro cuerpo se van a distinguir entre la cantidad de aminoácidos que tienen, los tipos de aminoácidos que tienen y la secuencia de esos aminoácidos. Entonces yo puedo tener que todas las proteínas de mi cuerpo se van a diferenciar en alguno de estos 3 puntos, o en las cantidades de aminoácidos que tienen, en los tipos de aminoácidos que tienen y en la secuencia de los aminoácidos que va a tener esa proteína. Pongamos un ejemplo más sencillo de entender. Es como si ustedes quisieran hacer un collar de estos nacos que hacen así feos en la playa, de piedritas feas. Ya ven que unas piedritas de colorcitos ahí feas. Pero ya ven que a veces esas piedritas las pintan de colores, ¿no? O sea, de azul, blanco, morado, negro. Supongamos que nosotros tenemos 20 tipos de colores, porque hicieron 20 tipos de colores y las pintaron, 20 tipos de colores. Ahí están tus 20 tipos de piedritas. Entonces tienes una base con 20 botes y cada bote tiene un color específico de piedritas para hacer tu collar. Y dices tú, bueno, ahí están tus 20 tipos de colores. Ahí están tus 20 tipos de colores de las 20 piedritas. Forma tu collar. Dice, forma tu collar. Bueno, de entrada, a mí no me gusta el negro. Entonces digo, yo no quiero usar negro. Oye, pero sí, güey, yo sé que es opción, pero no lo voy a agarrar porque no me gusta el negro. O sea, aunque a ella no lo voy a usar, no me gusta. Pero también hay amarillo. Tampoco me gusta el amarillo, güey. Aunque haya amarillo, no lo voy a usar. O sea, no lo voy a agarrar. Entonces, pues, ¿cuáles te gustan? Pues me gusta el azul, el verde y el morado. Oye, nada más vas a usar 3 de 20. Sí que te valga, nada más voy a usar 3 de 20. Es lo único que quiero. 3 de 20. Los demás no me gustan. Bueno, pues. Ahora es, ¿cuántas vas a utilizar? Pues para hacer un collar, pues yo digo que como unas 60 piedritas voy a hacer el collar. Entonces,
¿Cuántas piedritas vas a agarrar? 60. De entrada ya sé que voy a agarrar 60 piedritas para hacer mi collar, porque son la cantidad que ocupo para hacer el collar. Y tengo 20 tipos de colores de piedritas para utilizar, pero de entrada yo dije que no voy a utilizar 20, que nada más voy a utilizar 3. Entonces, el verde, el azul y el morado. Y ahora dice, ¿cuántas quieres? Ah, bueno, quiero 20 de azul, 20 de morado y 20 de verde. Entonces agarro 20, 20 y 20 y ya tengo mis 60, ¿qué? Mis 60 piedritas para hacer a mi collar, ¿vale? Pero a un lado de mí había alguien que también se quiso hacer un collar de 60 piedritas igual. Pero esa persona, cuando tenía todas las 20 opciones de colores, dijo, yo quiero los 20. Yo le voy a poner todo, a mí me gusta el tutti frutti, yo voy a poner todos los colores. Entonces, yo voy a escoger los 20. Sí, yo voy a escoger los 20. Entonces, ¿cuántas piedritas ocupa usted, señor? 60 también. De entrada, él está utilizando 60 piedritas y yo estoy usando 60 piedritas. O sea, los dos tenemos la misma cantidad para hacer un collar. Pero yo nada más escogí cuántos tipos de piedritas, 3. Y el otro escogió los 20. Y entonces él dice, si yo quiero los 20, a mí deme, ¿cuántos deberían ser para hacer 60? 3. ¿Ah? A mí 3 de cada piedrita. Y entonces le dan 3 de cada piedrita y él tiene 60 y yo tengo 60. Yo les pregunto, ¿nos estamos diferenciando sus collares? ¿Su collar y el mío va a ser el mismo collar? No, ¿verdad? Pero hay diferencia en la cantidad de piedritas que tiene su collar a la cantidad de piedritas que tiene mi collar. No, los dos tenemos 60 y 60. Sí, pero él tiene 20 tipos de ¿qué? De colores. Y yo solamente tengo 3 tipos de colores. Entonces, de entrada, ya su collar y el mío, aunque tengan la misma cantidad, no es lo mismo. Pero enseguida de mí había un vato castroso que también llega al mendigo negocio, no sé qué tenga ese fregado negocio que todo el mundo va, y llega y él también dice, yo también quiero un collar porque soy un copión que no tengo identidad y le voy a copiar a los demás también. Entonces yo quiero también un collar y ocupo también 60 piedritas. Y el vato como no tiene identidad, nada, y dice, no, yo quiero igual que el del medio, igual que yo quiero verdes, moradas y azules. Y yo volteo con cara castrado de copión. Entonces, no, yo también quiero nada más verde, moradas y azules. Pero dice, yo nada más voy a querer 40 de verde, 10 de moradas y 10 de azul. Pero al final de cuentas tiene los mismos colores que yo. Pero yo te pregunto, si él tiene 40 moradas, 10 de azul y 10 de verdes, tiene sus 60 piedritas para hacer su collar. ¿Su collar y el mío es igual con respecto a la cantidad de piedritas? Sí, ¿verdad? Igual que el otro. Pero ahora, ¿su collar y el mío es diferente con respecto al tipo de piedritas que se usó? No, tenemos las mismas piedritas, azules, verdes y moradas. Pero ¿en qué se va a diferenciar entonces? En las cantidades. Él agarró 40, 10 y 10. Y de entrada, cuando él agarró 40, 10 y 10, aunque eran los mismos colores que los míos, de entrada ya su collar no va a ser igual que el mío. Entonces se va a diferenciar su collar en las cantidades de los mismos tipos de aminoácidos que utilizó. Pero el vato, como vio que no iba a copiar mi collar, porque vio que no cuántos escogí yo, preguntó que si cuántos había escogido. Yo les dije 20, 20 y 20. Y el vato se arrepiente y dice, ¿saben qué? No, deme 20, 20, 20 también. Yo quiero 20, 20 y 20. Y entonces yo volteo a contar más castrado todavía de chico pión, güey, o sea, qué pedo. Entonces el vato regresó y le dieron 20, 20 y 20. Entonces dice, ahora sí te voy a fregar, vamos a tener el mismo collar. Tenemos las mismas piedritas, la misma cantidad de piedritas, verdes, azules y moradas. Y el otro, pues ya ni qué pelarlo, él ya es diferente en toda la extensión de la palabra. Como lo quiera hacer, el vato va a tener un collar diferente. Pero yo ahora quiero que el vato no tenga el mismo collar que yo. Entonces dejo que el vato haga su collar. Hace su collar, pone 20 y luego otras 20, así seguidas, en 3 colores naco feo. Y ya tiene su collar. Cuando yo veo eso, yo digo, no, pues a la fregada.
yo voy a poner 1, 1 y 1, 1 y 1 y 1, 1 y 1 y 1, 1 y 1 y 1, y entonces mi collar, aunque tenga las mismas 20 piedritas y los mismos 20 colores, los mismos 3 tipos de colores con las mismas 20 piedritas, mi collar, que es 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1, va a ser igual al que él fue 20, 20 y 20. De entrada ya es un collar que distinto, aunque hayamos usado que los mismos aminoácidos, los mismos tipos de aminoácidos y las mismas cantidades de aminoácidos, pero en qué, de piedritas, pero en qué nos estamos diferenciando, en el orden. El de acá tiene 60, yo tengo 60 y el de acá tiene 60. Pero de entrada el de acá utilizó todas las piedritas, entonces ya es diferente en toda la extensión de la palabra. Entonces nos estamos diferenciando no en la cantidad, no en la cantidad de aminoácidos, nos estamos diferenciando en los tipos de aminoácidos que él utilizó. Pero el copión de acá tiene la misma cantidad que yo, pero no nada más tiene la misma cantidad, sino escogió los mismos aminoácidos y las mismas cantidades de los mismos aminoácidos. En teoría, aparentemente vamos a tener el mismo collar, pero no, porque yo lo voy a acomodar distintos estos a los de él. Entonces, aunque él tenga el mismo collar con las mismas piedritas y los mismos colores y las mismas cantidades, lo que no tenemos igual es el orden en cómo acomodamos a esos 20 aminoácidos. Basándonos entonces en que nuestras proteínas van a ser distintas en las cantidades de aminoácidos, en los tipos de aminoácidos y en las secuencias de aminoácidos, no importa que solamente hayan 20 proteínas, van a ser distintas las más de 50,000 tipos de proteínas que existen en mi cuerpo. Y no nada más eso. Todos los sistemas biológicos conocidos hasta la fecha en el universo conocido, usamos a los mismos 20 aminoácidos para hacer sus proteínas. Seas una cucaracha, usa los 20 mismos aminoácidos que yo para hacer las proteínas. Seas un perro, usa los 20 mismos tipos de aminoácidos que uso yo para hacer mis proteínas. Seas un árbol, usa los 20 mismos tipos de aminoácidos que uso yo para formar las proteínas. Seas una bacteria, usa los mismos 20 tipos de aminoácidos que uso yo para formar las proteínas. Seas un virus, un hongo, un parásito, un animal, una planta, todo sistema biológico que se conoce en el mundo, en el universo conocido, usamos los mismos 20 tipos de aminoácidos para formar a nuestras proteínas, a los mismos 20 tipos de aminoácidos. Quiere decir que toda la materia viva, pues como que nos parecemos. Porque seas virus, hongo, parásito, cucaracha, planta, animal, una hoja, un zacate, sea lo que sea biológicamente vivo, tiene los mismos 20 tipos de aminoácidos que tengo yo igualitos. Pero, ¿significa que la proteína de la cucaracha es igual que la proteína mía? Claro que no. Porque la cucaracha está ella haciendo sus propias proteínas con base también a ¿qué? A la cantidad de aminoácidos, a los tipos de aminoácidos, al orden de los aminoácidos, y eso lo hace cada quien. Porque eso de decir que las proteínas están determinadas por el tipo de aminoácidos, por la cantidad de aminoácidos y por la secuencia de aminoácidos, eso tiene un nombre. ¿Y alguien sabe cómo se llama eso? Eso se llama información genética. Esa es la información genética. ¿Qué es entonces la información genética? La información de cómo sean las proteínas. Punto. Ahora sí, yo les pregunto, ¿la cucaracha tiene la misma información genética que yo? Pues no. Entonces, al no tener la misma información genética, ella va a hacer sus propias proteínas con los mismos 20 aminoácidos, pero con base a su ¿qué? Con base a su información. El hongo va a tener la misma información genética que yo. No, pues yo no soy un hongo. Pero él
Con esa información genética, él va a hacer sus proteínas. La bacteria tiene la misma información genética, claro que no. O sea, ella con su información genética va a hacer sus propias proteínas. Y yo les pregunto, ustedes y yo tenemos la misma información genética. Somos de la misma especie, ustedes y yo. Ustedes no forman hemoglobina y yo no formo hemoglobina. Ustedes forman las proteínas, pues yo también las formo. ¿Tendremos o no tendremos la misma información genética? Nuestra información genética entre ustedes y entre yo se parece en el 99.99%. Esa es nuestra igualdad de información genética. 99.99%, pero no es el 100%. Porque si fuese el 100%, entonces no nos miramos distintos. Y yo veo aquí todos bien distintos. Y esa distinción solamente es del 0.01% de la información genética. Fíjense, la única diferencia genética entre ustedes y la mía es del 0.01%. 0.01%. Y esto hace que hayan 8 billones de personas en el mundo con información genética distinta. Nadie tiene la misma información genética. Es imposible. Nadie tiene la misma información genética en el mundo de los humanos. Nadie. Pero eso hace que ustedes sean diferentes a mí. Y entonces esto hace que sus proteínas sí se parezcan mucho a las mías, mucho, pero no completamente. Por eso es que si ustedes me ponen la sangre de ustedes, de las cuales yo no tengo esta proteína en la membrana de la superficie, cuando me ponen a mí esa sangre que yo no tengo esa proteína, hago reacción alérgica y me muero. Porque esa cosa yo no la conocía en mi formación genética. ¿Vale? Entonces, ahora imagínense, si entre ustedes y yo no aceptamos sus órganos, yo no los puedo aceptar, ni su sangre puedo aceptar porque es 99 y nos parecemos 99.99%. Ahora imagínense del chango que se parece al 98% de nuestra información genética. O sea, dicen ustedes 2%. Sí, güey, no mames. O sea, si entre los 8 billones de personas que somos en el mundo solamente nos diferenciamos en el 0.01% y somos completamente distintos. Ahora con el 2%, no manches, güey. O sea, este 2% hace que el chango esté ahí en el zoológico encerrado y que el humano esté llegando a Marte, que el humano esté llegando a la Luna, ese 2%. Una enorme diferencia, ¿no? De estar sometido a que el hombre esté llegando a la Luna. Y no más por una diferencia del 2%. Entonces, si es un fregatatal el 0.01%, que no va a ser hablando del 1, 2, 3%. Obviamente es abismalmente distinto. Pero bueno, eso nos acabó el tiempo. Tengo cosas que hacer en la vida, así que nos vemos mañana.